Muy buenas noches y sea todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, edición pandemia. El ciclo de conferencias informales que organiza el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. Como todas las aulas, cátedras y colectivos culturales, está vinculada al Vicerrectorado con competencias en Cultura y Extensión, que actualmente es este Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma. En la organización de este ciclo, que alcanza hoy su 85ª edición, pues colaboran también el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna, que alberga con sus canales de iVoox y YouTube, o en sus canales de iVoox y YouTube, pues los registros de estas conferencias desde hace ya un par de temporadas, y la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales, ACER para el Desarrollo, que se encarga de todo el tema de la divulgación extramuros de la Universidad de La Laguna. Pero no podemos olvidar a quienes nos acompañan o nos acompañaban, sobre todo cuando esto era una actividad presencial, ya que el último Escépticos en el Pub, que se hizo en un pub, concretamente en el Pub Sócrates, pues fue hace casi un año. Pues contamos con el apoyo de la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente, de la Agenda del Ocio y de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, de la que hablaremos un poquito hoy. ¿Por qué? Pues porque 2021 es un año muy especial para todo lo que implica divulgación científica y pensamiento crítico en la Universidad de La Laguna. Porque el Aula Cultural de Divulgación Científica cumple en este 2021 18 años, se hace mayor de edad. También hay que decir que se cumplen 20 años de Ciencia y Pseudociencias, un curso interdisciplinar que abarcó 14 ediciones en la Universidad de La Laguna y que vuelve en este mes de mayo como Ciencia y Pseudociencias 2021. Y ya centrándonos en Escépticos en el Pub en Tenerife, porque el mes próximo, el mes de febrero, se cumplen 10 años de la primera edición. Tuvimos a Ricardo Borges Jurado, compañero de la Universidad de La Laguna, compañero del Aula de Divulgación Científica, sin embargo amigo, que habló sobre la homeopatía. Pues la semana que viene, no, el mes que viene tendremos un Escépticos en el Pub conmemorativo con Beatriz Villabenito, que fue la persona que propuso al Aula de Divulgación formar parte de esta gran familia que es la de Escépticos en el Pub, y desde entonces hasta ahora. Así que para hablar de estos 20 años o un poquito más de pensamiento crítico y escepticismo en Canarias, y más concretamente en el ámbito de la Universidad de La Laguna, pues estamos, quien les habla, y Carlos Álvarez González. Carlos es codirector del Aula Cultural de Divulgación Científica, es miembro fundador del Aula Cultural de Divulgación Científica, fue director de la segunda edición de Ciencias y Pseudociencias, codirector de la novena, divulgador incansable por tierra, mar y aire, autor de un libro llamado La Parapsicología Vallatimo, y una persona que siempre ha estado al pie del cañón en todo lo que implica la divulgación del conocimiento científico dentro de su área de conocimiento, que es la psicología, y también la lucha contra las pseudociencias. Pues Carlos, ¿me dejo algo por detrás? No, seguro que no. Yo creo que más bien te sobró. Bueno, pues nada, por mi parte, y aunque ya hemos hablado las personas que estamos aquí, darles la bienvenida a este Escépticos en el Pub, un tanto extraño, un tanto atípico por distintos motivos, ¿no? No solo por lo virtual y por la pandemia que decía Luis, sino también porque va a ser algo diferente a lo que suele ser el Escépticos en el Pub, que es normalmente coger un tema relacionado, por ejemplo, con la ciencia o con la pseudociencia y extenderlo y contar y hablar de él, ¿no? En este caso, como digo, no vamos a hablar de un tema en sentido estricto, sino de dos proyectos que están íntimamente relacionados, ¿no? Y que ya han aparecido, que es por un lado el curso de Ciencia y Pseudociencia, o mejor dicho, tres, ¿no? Escépticos en el Pub, el curso de Ciencia y Pseudociencia, y el Aula Cultural de Divulgación Científica que algunos pues contribuimos a formar y que hemos estado en el mismo durante bastante tiempo. Bueno, pues si se trata de hacer un poco de historia de cómo surgió este Aula Cultural de Divulgación Científica, pues quizás habría que remontarnos a principios, mediados de los 90. Ahí es cuando empieza esta aventura, ¿no? O sea, hace unos añitos ya, ¿no? Algo ha llovido.
De alguna forma, en ese momento, personas, investigadores y profesores de la Universidad de La Laguna y también de fuera de la universidad, pues empezamos a sentir la necesidad de que algo había que hacer en relación a la divulgación científica por un lado, pero quizás más en lo que se refiere a hacer un análisis crítico, a fomentar el pensamiento crítico y analizar, pues eso, desde el punto de vista científico, racional, etcétera, las distintas pseudociencias que en aquel momento, bueno, en eso la cosa no ha cambiado mucho, pues tenían un auge muy importante. Por tanto, en ese momento ya hubo algo que empezamos a tener claro, ¿no? Y que yo creo que ha sido un leitmotiv a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué era digamos, esta forma de pensar? Pues nos damos cuenta que el tener una sólida formación científica o filosófica o epistemológica o del tipo que fuera, no siempre conllevaba el ser crítico con las pseudociencias, es decir, no siempre iba emparejado esa formación científica con algo que empezamos a ver que era importante, y es intentar analizar y sobre todo hacer ver a la gente el fruto de esos análisis de las distintas pseudociencias. Dicho de otra manera, no solo era importante fomentar el conocimiento científico y hacer divulgación científica, sino también analizar de forma explícita los contenidos de las pseudociencias. Y claro, de repente nos dimos cuenta, estas personas que teníamos esta inquietud, que ya existían otras personas en otros sitios fuera de Canarias que lo hacían. Es en ese momento cuando entramos en contacto con personas, miembros de lo que en aquel momento se llamaba la Alternativa Racional a las Pseudociencias, ARP, ¿no? Hoy ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Así que bueno, pues siendo, ya digo, ¿no?, algo jóvenes todavía en este tiempo, pues empezamos a ponernos en contacto con personas como José María Bello, como Javier Armentia o como Luis Alfonso Gámez, que eran en ese momento pues personajes que destacaban ya en esa lucha contra las pseudociencias y que eran relativamente conocidas. Aquí quizás no tanto, pero sí en otros sitios, ¿no? Bueno, pues esas 4 o 5 personas que empezamos a entrar en contacto, y que hay que reconocer que gracias a estas personas de ARP de fuera, pues de alguna manera facilitaron el que nos pusiéramos en contacto con otras que no conocíamos, ¿no? Y que nos conociéramos, que nos dieron, pues mira, en Canarias está, pues por ejemplo, me acuerdo de Ricardo Campo, que era una persona que ya en ese momento tenía un bagaje del análisis, digamos, crítico de la ufología, ¿no? De los ovnis, que estaban bastante de moda en aquella época. Así que, ya digo, por un lado, esta gente de RP fomentó el que nos pusiéramos en contacto los que ya nos conocíamos con otros canarios, y la cosa fue creciendo. La cosa creció de forma exponencial, ¿no? Así que en relativamente pocos años pasamos de ser eso, 4 o 5 personas, a un par de decenas, ¿vale? Bueno, lo interesante fue que un poco sin quererlo y sin tener este objetivo, de repente teníamos un grupo relativamente estable de personas de muy distintos campos, un grupo muy interdisciplinar, ¿no? Personas que venían de la filosofía, personas que venían del periodismo, personas que venían de las ciencias naturales, física, química, biología, personas que venían de las ciencias sociales, personas, por ejemplo, de sociología, bueno, incluso abogados, ¿no? Como Luis Capote. Por tanto, bueno, la cosa, la verdad es que de repente nos dimos cuenta que teníamos una cierta fuerza, ¿no? Y es en ese momento cuando, de alguna manera, nos desligamos de esos inicios en los que incluso nos llegamos a llamar ARP Canarias, ¿no? Para ser algo independiente, ¿no? Nos empezamos a llamar escépticos canarios, y eso se quedó en una lista que sigue existiendo y que se llamó Escepticam, ¿vale? Empezamos, como digo, a hacer cosas. También el número de actividades que en ese momento empezamos a generar, pues creció de forma también exponencial, ¿no? Y bueno, en el 2001 exactamente fue cuando nos dio por proponer el curso de Ciencia y Pseudociencia como curso interdisciplinar a la Universidad de La Laguna.
Un poco después es cuando ya, de alguna manera, formamos el Aula Cultural de Divulgación Científica, el ACDC, ¿no? Recuerdo todavía la gracia que nos hacían las siglas, ¿no? De AC/DC, ¿no? Del grupo de rock, ACDC. Y bueno, siendo un aula de divulgación científica, consideramos que esto, pues, incluso tenía su gracia, ¿no? Tenía su gracia el hecho de llamarnos así. Bueno, pues como digo, entonces, esto sí sería un pequeño resumen de esos principios que comenzaron, repito, a mediados de los 90, y el curso de ciencia y pseudociencia fue precisamente nuestra bandera, quizás, ¿no? No voy a hablar de él porque ahora le toca a Luis, ¿no? Así que, Luis, si te parece, te paso la palabra. Muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente, todas las inquietudes que se planteaban en su momento venían dadas por la necesidad de confluir y de dar alguna respuesta de carácter organizado a ciertas cosas que se habían planteado. La verdad que lo que has dicho tú, Carlos, también refleja lo que era el estado de la tecnología en aquel momento, porque buena parte de las comunicaciones eran aquellas nacientes listas de correo. ARP tenía una, y luego se crea la de Decepticon, que efectivamente todavía existe, pero prácticamente no tiene movimiento porque otras cosas han ido tomando el relevo hasta llegar a la situación actual. Pero en el año 2001, el vicerrector responsable en materia de extensión, pues tenía una política de empezar a desarrollar cursos que permitieran tender puentes entre la academia y la sociedad a la que pertenecía. Es de ahí de donde surge la expansión de los cursos de extensión a nivel ayuntamiento. Previamente, pues habíamos tenido la Universidad de Granada de Eje, pero decide convertir en la joya de la corona de extensión cultural unos cursos que él llamó interdisciplinares y que se caracterizaban por ser cursos de 60 horas, que se dice pronto, donde lo que se valoraba era precisamente que confluyeran gente de distintas áreas de conocimiento, de distintas procedencias. Y ya en el verano de 2000, allá por julio de 2000, nos empezamos a reunir para introducir distintos tipos de conferencias hasta construir una oferta en la cual había gente del ámbito de la universidad, que ya estábamos dando clases, gente que estaba investigando tesis, o sea, jóvenes investigadores, pero que ya estaban interesados en el tema de lo que era y lo que es esa expresión tan canaria, la divulgación y la lucha contra el pensamiento crítico, y también gente de fuera. Ahí, por ejemplo, como ponente destacado, tuvimos en todas las ediciones a Javier Armentia Fructuoso, director del Planetario de Pamplona. Creo que es uno de los nombres propios en la historia de la divulgación, sobre todo en los 90 y en los 2000. Y luego fuimos turnándolo con otros distinguidos visitantes. Pues por aquí estuvo Eduard Cardonel, Manuel Toaria, José María Bello Diegues, Fernando Frías Sánchez, el responsable de la lista de la vergüenza y presidente actual del Círculo Escéptico. Y yo creo que a lo largo de las ediciones del curso, que fueron 14, que se dice pronto, y si no hubo una 15ª hasta este momento fue porque ya el último año, desgraciadamente, no pudimos conseguir clientela para sacarlo adelante, fue que, no sé cómo lo ves tú, Carlos, pero fuimos haciendo un retrato de lo que eran los avances en materia científica, pero también las distintas caras que iban asumiendo las pseudociencias. Porque, aunque había ciertos temas fetiches, como por ejemplo aquella conferencia que siempre empezaba el curso, que era ¿qué es esa cosa llamada ciencia?, que lo hacía nuestra compañera y sin embargo amiga Inés Rodríguez Hidalgo, la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid. Pues tuvimos mucha variabilidad y se habló de muchas cosas. Sí, sí, y además es lo que antes comentábamos, antes de que entraras tú, que el curso realmente era grande, ¿no? Era un curso, vamos, eran 6 créditos, creo recordar, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, realmente lo bonito es que aparte de algunas charlas que se mantenían, es lo que tú dices, nos íbamos adaptando a los tiempos y se iban tocando temas relacionados con la pseudociencia o con la pseudohistoria, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de una charla que a mí me gustó mucho cuando se puso de moda el Código Da Vinci y toda esta cosa de los templarios y todo esto, ¿no? Y ese año mismo, pues, hubo una persona que no recuerdo ahora el nombre. ¿Qué te acuerdas tú, Luis? Fue Armando Frías Sánchez. Exacto. Que vino en 2006 y fue en una época en la cual recuerdas que
las novelas de Dan Brown eran la comidilla, era la serie del Código Da Vinci, pero también la película del Código Da Vinci, que vino envuelta en un halo de gran superproducción. Y eso era, digamos, lo que estaba de moda en el momento. Efectivamente. Y es lo que tú decías, ¿no? Que al final la pseudociencia, con la tecnología y, en fin, en general con el avance, ¿no? Del mundo, podríamos decir, pues se fueron cambiando, ¿no? Vemos cómo los ovnis, por ejemplo, en su momento, decía yo, a principios de los 90 o incluso los 80, era uno de los temas estrellas, ¿no? Y cómo de repente parece que los extraterrestres dejaron de visitarnos, ¿no? Por alguna extraña razón, ¿no? Y desde el momento conseguimos unas cámaras con condiciones en cada teléfono y ya los ovnis dejaron de visitarnos. Dejaron de visitarnos, con lo cual sí, yo creo que el curso tenía algo que podríamos todos destacar y que nos gustaba, ¿no? Que nos íbamos adaptando a eso, a los cambios que iban ocurriendo dentro del mundo de la pseudociencia. Y lo mismo con la ciencia, ¿no? Lo mismo con el apartado referente a la divulgación científica, que era la primera parte del curso. Si, por ejemplo, empezaba la gente a preocuparse por las antenas de los móviles, pues incluíamos ese año una charla sobre las antenas de los móviles, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O los transgénicos, cuando empezó pues todo el conflicto y todas las dudas, ¿no? Sobre la bondad de los transgénicos. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que habría que destacar del curso, que realmente lo actualizamos cada año, ¿no? Sí. Fíjate, por ejemplo, incluso dentro de las propias conferencias, ya que mencionaste el tema de las antenas de telefonía móvil, pues Pepe Hernández Armas, que es otro compañero y es jubilado, especialista en física médica, él dio la charla, yo creo que prácticamente, si no desde las primeras ediciones, sí por lo menos no menos de 10. Y me acuerdo como siempre él iba dando un cambio, es decir, siempre al hilo de lo que era el estado del arte en ese momento. Es decir, ¿qué sabíamos respecto a los efectos de las radiaciones de las antenas de telefonía móvil en un determinado momento? Y cómo él iba matizando. Dice, bueno, ha salido un estudio en los Países Bajos que plantea la idea de que pueda tener el móvil al lado, puede tener efectos respecto, por ejemplo, de las costumbres del sueño. Entonces, ¿cómo planteaba? Es decir, íbamos viendo, al final tenemos una película de cómo se iba planteando ese estado del arte. Entonces, en esa tesitura, lo que se plantea precisamente es que el curso daba esa oportunidad de ir viendo cosas nuevas. Por ejemplo, hablamos sobre clonación, por ejemplo, hablamos sobre transgénicos, que es un tema que está en permanente actualidad, pero también, por ejemplo, se habló del tema de la influencia de la acción humana en el cambio climático, que parece ser un tema que fue descubierto por Greta Thunberg hace 2 años, y en realidad pues teníamos por aquí a Manolo Vázquez Aveledo, investigador del IAC ya retirado, que se descañitó durante mucho tiempo hablando sobre la necesidad de analizar los efectos de la acción humana y, de cierto sentido, afrontar qué era lo que había que hacer llegado el caso. Entonces, en esa parte de un panorama de la ciencia contemporánea que abarcaba la final del curso, siempre intentábamos estar a la vanguardia de lo que estaba en cada momento, pero siempre combinando los temas novedosos con los temas que nunca dejaban de abandonarlos, como por ejemplo la energía nuclear. Sí, cierto, ¿no? Y bueno, la verdad que la cosa dio para mucho, ¿no? Si habláramos aquí, aparece, por ejemplo, en lo que está presentado en la pantalla, ¿no? Los CDs que sacábamos, ¿no? Como producto del curso, o sea que el curso no se acababa solo en el curso propio, ¿no? Sino que intentábamos que primero tuviera repercusión, que es algo de lo que pensaba hablar después, ¿no? Pero bueno, lo podemos ya ir comentando, cómo el impacto que tenía en los medios, ¿no? Porque esa era otra de nuestras preocupaciones, y cómo los contenidos de las charlas del curso y todo este tipo de cuestiones aparecían con frecuencia en los medios, en los periódicos, en las radios, en televisión, que eso también hablaremos después como actividades, ¿no? Y también quizás contar, pues el producto pues más, bueno, no más, ¿no? Pero por lo menos un producto que fue relevante fue el libro, ¿no? Que publicó la editorial Sirius de Ciencia y Pseudociencia, donde estábamos 4 editores, coordinadores, y donde pues cada uno de los participantes de ese año escribió un capítulo, ¿no? Y que tuvo también cierto éxito, ¿no? En ese momento.
Eso no me cabe la menor duda porque fue el primero de cuatro libros y estaba buscando precisamente y vamos a ver, todavía se puede encontrar. Voy a ver si no, tiene muy mala calidad tiene muy mala calidad, tiene muy mala resolución, pero por ejemplo el libro todavía está activo. Es decir, en el año 2003, ya cuando el curso lleva 3 ediciones, se toma la decisión de hacer un proyecto más ambicioso, que es convertir todas las ponencias en un libro, que es el que tú comentas, Carlos, que es Ciencia y Pseudociencias, Realidades y Mitos, con 4 editores. Tú fuiste uno de ellos: Inés Rodríguez Hidalgo, Luis Díaz Vilela, José María Riolcima. Y la idea, les leo el resumen. Sin duda, el lector conoce algo sobre relatividad, búsqueda de vida extraterrestre, inteligencia artificial, cometas que amenazan la Tierra o clonación, pero ¿le gustaría aproximarse a sus fundamentos? Ha oído hablar también seguramente más que de los temas anteriores, de parapsicología, astrología, ufología o medicinas alternativas. Pero desearía saber si tras estas disciplinas que se presentan como ciencias hay algo más que humo. La respuesta a estas preguntas está en sus manos. Esta introducción tiene 17 años, pero podría ser igualmente válida. Sí, cierto, cierto, sí, sí, sí. Sería hoy perfectamente válida, ¿no? Recuerdo, ahora me vino a la mente una de las cuestiones que, bueno, que en su momento nos revolucionó un poco a todos cuando en una de las ediciones del curso salió en los medios que nuestra crítica a la homeopatía, ¿no? Y esto tuvo una repercusión que hasta nos llamó el que era en ese momento, creo recordar, El inspector de la universidad. ¿Perdón? El inspector, el jefe del servicio de inspección de la universidad. No, me estoy refiriendo a cuando nos llamó alguien del Colegio de Médicos, que era el que llevaba el tema de medicina alternativa. Y yo recuerdo Sí. estar en el despacho y me pidió que nos retractáramos, ¿no?, de lo que habíamos dicho de la homeopatía en los medios de comunicación, ¿no? Y esto fue muy divertido, porque yo le dije, no me voy a retractar. Precisamente íbamos a tener la semana siguiente la charla. Yo le invito a que usted venga a nuestra charla, venga usted y los que quieran venir, y lo discutimos allí, ¿no? Y estábamos todos como con muchas ganas de que ocurriera eso, y al final pues no vino nadie, ¿no? Pero hay que decirlo que, al contrario que nuestros ilustres conocidos que están en la otra trinchera, nosotros siempre hemos tenido una política bastante abierta y nunca nos hemos cerrado al debate. Incluso a veces, no tirando con tierras contra nuestro propio tejado, sino teniendo un efecto nature y bien bebiste, como lo llamaban. Es decir, el tema de darle una silla a un determinado elemento, a una persona muy conocida en ciertos ámbitos del mundillo paranormal local, se convirtió desde su punto de vista en que las pseudociencias entraban en la Universidad de La Laguna y encima de nuestra mano. Nunca hemos tenido del otro lado ese tipo de consideración. De hecho, más bien cuando se daba esa situación contraria, alguno de nuestros ilustres colegas se llevó alguna patada. Sí, cierto, en aquellas jornadas de misterios, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no?, que organizaba la matanza, ¿no? Después hablaremos también algo de las distintas actividades activistas, valga la redundancia, que llevamos a cabo, ¿no? Como las cartas a ayuntamientos, a la propia Universidad de La Laguna, cuando veíamos cursos e iniciativas relacionadas con las pseudociencias y pagadas con dinero público, ¿no? Y nosotros pues presentábamos la protesta como aula cultural de divulgación científica, ¿no? Sí, así es, era esos tiempos. De hecho, no hemos perdido, digamos, esa sana costumbre, porque en la última carta que hemos dado, voy a ver si se puede proyectar por aquí, es una carta al Ayuntamiento del Paso relacionada con un congreso de naturaleza netamente paranormal que se celebró el pasado mes de otoño. Es que, aunque cueste creerlo, todavía, como decían Les Luthier, en pleno siglo XXI, todavía seguimos encontrando el deseo de hacer negocio con cosas que ya se supone que deberían estar más que superadas. Sin embargo, todavía se habla, por ejemplo, como en este caso, se habla de fantasmas, por ejemplo,
se habla de elementos de fenómenos paranormales y con nombres de carácter bien conocido. Aquí tienen ustedes el tema de la carta, donde se plantea el estudio de una leyenda muy popular en esa zona de La Palma, que es la leyenda del alma de Tacande. Pero se hace, dice, desde un punto de vista transversal, pero dándole una carta de naturaleza que va más allá de lo que quizás sería aceptable. También hay que tener en cuenta que, no sé cómo lo verás tú, Carlos, que siempre hemos intentado protestar, pero con argumentos en la mano, es decir, e intentando, digamos, mantener siempre las formas y la educación que se deben a todo un sano debate. Sí, es efectivamente, y cosa que por otro lado no hemos visto con la misma frecuencia en el otro lado, ¿no? Y como comentaba, pues ha habido momentos de tensión, ¿no? También recuerdo, pues, por ejemplo, debates que tuvimos cuando Paco Padrón, el abducido de la Tejita, ¿no? Estaba vivo, ¿no? Y tuvimos, digamos, agarradas, perdónenme la expresión, en los medios de comunicación, en los periódicos, ¿no? Y realmente yo creo que los estilos eran diferentes, ¿no? Los estilos entre ellos y nosotros siempre han sido, como tú dices, nosotros hemos dado carta blanca en el sentido de que han podido venir a nuestros cursos y a nuestras charlas y a nuestros seminarios, ¿no? Sin embargo, al revés, la cosa no ha sido así. Sí, o cuando ha sido unos términos un tanto particulares. De todas maneras, hay que tener en cuenta que al final estábamos tocando algo tan sagrado como pueden ser los garbanzos, en mayor o menor medida. Pero es curioso ver cómo todas esas pseudociencias también, de la misma forma que en el curso teníamos ese panorama de la ciencia contemporánea, teníamos un segundo módulo de otras 30 horas, que era el individuo, la sociedad y la pseudociencia. Y ahí también pudimos ver cómo las supercherías iban cambiando de cara, es decir, los ovnis, la parapsicología, el curioso efecto de lo que no existe, probablemente ese sea el mejor título de todas las conferencias de Carlos Santamaría Moreno, pues fueron dejando paso a, por ejemplo, la pseudohistoria que se planteaba en novelas como las de Dan Brown, que como novelas de aeropuertos y de entretenimiento están muy bien, pero de ahí querer construir una visión realista de la historia, creo que va un pequeño gran trecho, e incluso también, pues, la propia homeopatía, que es otro de nuestros elementos de carácter recurrente. Y entonces vimos cómo la superchería va cambiando de cara, como esos productos que se venden cada cierto tiempo, luego se retiran y luego se sacan otros nuevos para ir sacando al final el dinero a la gente, que es de lo que se trata. Sí, yo creo que el ejemplo más claro y más simpático es la chica de la curva, ¿no? Que cada X años vuelve a aparecer y vuelve a aparecer en programas como el de Iker Jiménez, etcétera, ¿no? Decías tú antes el tema de que cómo van cambiando las distintas pseudociencias, pero también hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado y es a quién iba dirigido todos estos nuestros esfuerzos, ¿no? Que muchas veces pues nos quitaban tiempo de nuestras actividades, en mi caso, pues, por ejemplo, universitarios o docentes o investigadoras, ¿no? Que al fin y al cabo era lo importante, sobre todo cuando uno era joven, de cara al currículum, ¿no? Y la gente nos decía, pero bueno, ¿a ti te merece la pena? También podríamos hablar de cuando íbamos a debates en televisiones locales, debates que duraban 1 hora, ¿no? Donde íbamos 3 de un bando y 3 de otro, ¿no? Y con lo más granado del mundo de lo paranormal y de la superstición canario, ¿no? Y yo siempre decía, creo que sí, creo que nos vale la pena y por lo menos era un argumento que yo no sé tú, Luis, pero yo me daba, ¿no? Es decir, hablabas antes del dinero, de cuando se tocan los garbanzos. Efectivamente se entiende que una persona que se dedica a la homeopatía, la brujita, aquel del Reiki o quien fuera, claro, si estás viviendo de eso, es muy molesto y es muy dañino y es normal que se enfaden mucho con nosotros por criticarlo. Pero yo siempre pienso que la mayor parte de gente no son ni estos que viven ni aquellos que son, digamos, vamos a llamarlos así, fanáticos, ¿no? Que están absolutamente convencidos de una pseudociencia determinada. Yo diría que el 95% de lo que podría ser nuestro público y nuestro objetivo son personas absolutamente que, bueno, que se pueden creer las cosas, pero porque no tienen argumentos, ¿no? Y se pueden creer grandes mentiras, ¿no? Vamos a decirlo así. Y realmente lo creen porque, bueno, porque nadie les ha dicho que no tiene ningún sentido. Como, por ejemplo, la astrología, ¿no?
Cuando una persona oye los argumentos tanto desde la astrofísica como de la psicología de por qué no tiene ningún sentido que los astros nos influyan, pues mucha gente dice, ah, pues mira, eso no lo sabía, ¿no? Y muchos amigos, amigas y personas que hemos conocido a lo largo de estos años, ves que ese es el efecto. Y yo creo que, digamos, es aquella parte de refuerzo, ¿no? De refuerzo positivo, de alegría, de decir, yo creo que algo hemos hecho con todas estas cosas y todo este tiempo que hemos dedicado y que repito que para mucha gente es un tiempo perdido, ¿no? ¿Cuánta gente me dijo, pero Carlos, no vas a convencer a nadie? Y yo siempre decía, pues yo creo que al revés. Yo creo que se puede convencer en el buen sentido porque la mayor parte de gente no son fanáticos o no viven de esto. Eso sería, pues eso, calculo yo, grosso modo, un 5%, un 2%, ¿no? Pero la mayor parte de gente, nuestro público, y además lo íbamos viendo, ¿no? Incluso un año hicimos un pequeño cuestionario de antes y después, ¿no? Que lo hice con Luis Díaz Vilela, para comprobar si las ideas paranormales, las creencias en lo paranormal y en lo pseudocientífico cambiaban antes y después del curso y comprobamos que ha habido un cambio importante. Con lo cual, esto refuerza, pues eso, ¿no? Un poco hablando de, perdón que me haya ido un poco de lo que comentábamos, pero de quiénes eran nuestros objetivos, ¿no? Y quiénes lo siguen siendo. Y repito, esto es lo que nos hace que a pesar de los años y de que, bueno, todos hemos pasado momentos en los que la actividad ha sido menor y los últimos años son quizás los más claros, pero que todavía seguimos teniendo ganas de hacer cosas en este sentido, ¿no? Por esto que digo, ¿no? Porque creo que sí, creo que hay un pool de personas a las que esto le puede venir bien, ¿no? Y son personas a las que podemos fomentar esa idea de pensar críticamente, ¿no? Y perdón, que me he alargado mucho. Ah, no te preocupes. También hay que decir, como ya llevamos una media horita y esto siempre es una cosa dinámica y esta ocasión es una ocasión más bien particular, pues desde este momento, pues si alguien quiere tomar la palabra, hacer un comentario, yo veo entre el público asistente a una persona que también nos ha acompañado buena parte del camino, que es Raimundo, que estuvo en 4 de las 14 ediciones, las 3 primeras, visitando el tema de escépticos en el pub. Así que si quieren comentar, preguntar, lo que ustedes estimen por conveniente, pues estamos a disposición. Desde simplemente con levantar la mano usando el icono que tienen aquí o conectando el teléfono, pues pueden tirar adelante. Pues mira, precisamente. Raimundo, adelante. Hola, encantado de escuchar vuestra voz, que siempre se aprende mucho. ¿Te acuerdas de la charla de homeopatía? Que yo me dije, ¿cómo es que la charla de homeopatía que tuvimos como las 3 primeras ediciones, el tío daba una de cal y otra de arena e intentaba justificar la homeopatía? Y yo dije, no puede ser que, y te acuerdas, no sé si lo hablé con Carlos, hablé con Riol, no sé contigo con Capote, de que no me gustaba el cariz que tenía el ponente de la homeopatía, porque era como un poco pro homeópata. No sé si te acuerdas de ese tema. Yo me acuerdo porque fue la primera edición y tardamos en tener otra vez conferencias sobre homeopatía porque era harto y complicado encontrar a alguien. Es decir, me acuerdo que, me parece, no me acuerdo a quién trajimos, me parece no sé si era al que luego fue decano de la Facultad de Medicina, no me acuerdo el nombre, seguramente miramos la página y aparece. Pero esa tibieza sorprendió a mucha gente y la primera que respondió en el turno de preguntas y respuestas fue nuestra compañera Inés, que siempre ha tenido, digamos, no ha tenido pelos en la lengua y salió ese tema en particular. Pero yo creo que eso refleja también la situación en la que nosotros, por ejemplo, teníamos que lidiar sobre todo con cierto tipo de pseudomedicinas o de pseudoterapias que contaban no ya con el beneplácito, sino con un apoyo institucional por parte de quienes tenían que habernos ayudado, es decir, las instituciones colegiales, y aquí directamente pues habría que hablar colegios médicos, colegios farmacéuticos, que han tenido una división relacionada con lo que ellos llaman medicinas alternativas, medicinas, voy a decir medicinas paranormales, pero no, pero medicinas alternativas, homeopatía y demás. Y eso lo reflejó bastante bien. Es decir, yo diría que tardamos casi 10 años en tener a alguien que hablara directamente. Ese alguien fue Ricardo Borges Jurado con el tema de la homeopatía, que precisamente fue la primera edición de Escépticos en el Pub. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Sí, bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Iba a hablar de Ricardo Borges y de la última etapa, ¿no?
También recuerdo, y esto creo que fue en algunos escépticos del PAP, que incluso Horacio Barber, compañero de psicología, habló sobre la homeopatía, ¿no? Y además fueron personas del otro lado y, en fin, hubo momentos tensos, ¿no? Sí, efectivamente ha habido momentos en los que algún tema, pues no hemos sabido o nos ha costado encontrar a la persona adecuada para darlo, pues por lo menos con la idea que nosotros teníamos, ¿no? Y es un poco lo que cuenta Raimundo de los primeros años del curso, ¿no? También en este sentido, antes hablábamos de las cartas que hemos mandado a distintas instituciones, ¿no? Y aquí pues así que habría que hablar de la carta protesta que mandamos a la propia Universidad de La Laguna. Yo creo que eso fue uno de nuestros grandes éxitos cuando vimos que en la propia Facultad de Farmacia, tú ahora lo comentabas, Luis, ¿no? En la propia Facultad de Farmacia se iba a hacer un curso de homeopatía. Imagínense, éramos el aula cultural de divulgación científica metiéndonos con una facultad de nuestra propia universidad. Y bueno, y fue bonito, yo por lo menos recuerdo muy llamativo que el vicerrector de investigación, o vicerrectora, no recuerdo exactamente quién era, nos diera la razón y eso apareciera en los medios. Eso tuvo que generar, vamos, eso tuvo que doler mucho, ¿no? En las personas que en aquel momento proponían el curso de homeopatía, porque digamos que ganamos, entre comillas, ¿no? Y tanto que dolió que se elevó contra el Aula Cultural de Divulgación Científica. En ese momento dirigía a nuestro compañero y, sin embargo, amigo José María Riol Simas, una petición de apertura de expediente disciplinario porque habíamos atentado contra el honor de la Facultad de Farmacia. Hay que tener en cuenta que esa situación se planteó hace casi 10 años. La vicerrectora que rompió una lanza por nosotros en el público fue la tristemente desaparecida antes de tiempo Catalina Ruiz. Y en esa situación, pues evidentemente Inspección llamó a nuestro compañero Riol. Nuestro compañero Riol, como todo buen no jurista, siempre ve con aprecio todas las cuestiones vinculadas al ámbito legal, pero simplemente era una forma de escuchar nuestra versión y aquello acabó en ningún sitio. Pero hay que contextualizarlo en un momento en el cual la Universidad de Zaragoza tiene una cátedra de homeopatía patrocinada, creo que por Laboratorios Guagón, y se estaba planteando el tema de desembarcar a ver varios títulos de posgrado, expertos, títulos propios centrados en la materia. Es decir, había, digamos, una presencia importante que en los últimos años ha entrado en decadencia. De nuevo está el tema de que esto tiene un periodo de vigencia, luego mantiene lo que podríamos llamar un reducto de coexistencia, pero digamos esa parte de intentar llegar a la sanidad pública, que también hubo un movimiento entre 2007 y 2011 también bastante fuerte en ese sentido, y de entrar sobre todo a través de las universidades, fue un momento realmente preocupante, porque también era un escenario nuevo, y ese escenario nuevo era el hecho de que quienes tendrían que estar de nuestro lado, quienes comparten con nosotros la formación, el método científico en la más amplia expresión del concepto, es decir, hay unas reglas de juego y hay un sentido crítico, estaban de repente o en una posición de neutralidad, que era ponerse de perfil, que es lo que podría definir aquella charla del año 2001, o bien directamente situarse en una posición de abierta hostilidad. Y ahí ya era distinto, porque no era el tema de los platillos, los fantasmas y la brujería de madrugada, sino algo muchísimo, muchísimo más serio. Hay una palabra pedida, Guasimara, por favor. Sí, a ver, se me oye bien, ¿no? Perfectamente. Vale, mira, de todas maneras, ahora lo que tienes que añadir, la palabra que tienes que añadir ahora de los platillos y tal, es la nueva llamada negacionismo. Pero bueno, eso ya da para otro día. Yo simplemente quería decir que yo conocí Escépticos en el PAP pues, hace 14 años, entonces yo más bien pues sí reconozco que era bastante agnóstica en muchas cosas, atea en otras cosas, o sea, tenía pues un poco de todo. Entonces cuando yo descubro este tipo de iniciativas, que con las charlas de divulgación, las publicaciones, yo dije, no, genial, a mí me ha abierto los ojos en muchísimos aspectos y ya cuando lo hacen presencialmente, con cerveza en manos, digo, Dios mío, esto es una maravilla, con un público maravilloso, los ponentes espectaculares. Y entonces con esto, pues quiero decir pues a ustedes dos, Carlos y Luis, que muchas felicidades por esta iniciativa, porque
Genial. Y bueno, vamos a seguir fomentando este tipo de charla, de webinar, todo lo que se pueda hacer y hacer muchísima publicidad, porque yo creo que hay muchísima gente que tiene ganas, pues, de clarificar más sus ideas. Entonces, pues nada, ahí estaremos al pie del cañón el público para seguir apoyándoles en todo lo que es en la ciencia y en contra de la pseudociencia. Muchas gracias. A Carlos. Gracias, Guasimara. Pues sí, yo creo que un poco va en la línea de lo que yo comentaba antes, ¿no? De que realmente algo hemos logrado y algo seguiremos logrando, esperemos, ¿no? Ahora que hemos empezado otra vez con, pues Luis y yo con ganas y con fuerza, ¿no? Una cosa que acaba de nombrar Guasimara y que ya, bueno, aquí es lo que estamos ahora mismo celebrando. Creo que, Luis, si te parece, y aunque no nos alarguemos demasiado, a ver, porque Luis no me está oyendo. A ver, Luis. A ver, Luis. Luis. Está hablando con alguien y seguramente está desconectado. No, que ahora le diré a Luis. Luis, ¿me oyes? Ah, ahora. Que quizás... Luis, ¿me oyes? Ahora sí. Ah, vale. Que estaba diciendo que quizás habría que hablar, hemos hablado del curso de Ciencia y Pseudociencia, y habría que hablar, pues, un poco, si te parece a ti, ¿no? Que eres el que mejor lo conoce, pues, de la única actividad que en estos últimos años en los que, pues, la cosa, pues, por distintos motivos, ¿no? No se puede mantener la misma fuerza, la misma energía y las mismas ganas, pues llevamos 20 años, ¿no? No es moco de pavo, ¿no? Y por lo que sea, pues hemos de alguna manera descendido en nuestra actividad y sí que ha habido una que se ha mantenido, ¿no? Y en buena medida gracias a Luis. Y esta que estamos celebrando, Escépticos en el Pub, ¿no? Entonces, yo no sé, decías antes que este año, pues precisamente, pues llega a la mayoría de edad, ¿no? Son 18 años ya de Escépticos en el Pub, si no recuerdo mal. Entonces, si no hay nadie más que quiera intervenir, Luis, pues yo creo que deberías comentar un poquillo, ¿no? De cómo ha sido esta aventura, ¿no? Esta otra actividad. Vamos a hablar un poquitito de el tema de Escépticos en el Pub, pero siempre recuerden que el tema de las palabras están abiertas y demás. Entonces, el tema de Escépticos en el Pub, bueno, lo cumple 18 años es el aula de divulgación científica y cuando ya llevamos 8 años, 7, 8 años de actividad particularmente intensa, porque el aula de divulgación hace ciclos, publicó varios libros, está presente en un momento determinado, diría que estábamos presentes en las 3 cabeceras de prensa que estaban en Tenerife, es decir, participábamos en la opinión de Tenerife, en el suplemento cultural, el 2x había otro suplemento cultural, el Diario de Avisos, y luego nuestros compañeros José María Ríos Simas y Luis Vega Martín tenían un suplemento llamado Los Imprescindibles de la Ciencia en el día. Es decir, pues 3 cabeceras, los 3 con presencia del aula cultural de divulgación científica. Pero justo cuando ya la crisis empieza a golpear y empiezan a desaparecer los suplementos, empiezan a reducirse los periódicos, empiezan a desaparecer los periódicos, pues llega una alumna de medicina que se llama Beatriz Villabenito, que ha descubierto Naucas, que ha descubierto el mundo del escepticismo y plantea, ¿por qué no hacer Escépticos en el Pub en Tenerife? Pues Escépticos en el Pub es un ciclo de conferencias informales que tiene su origen en el tema de la divulgación de la ciencia en las tabernas y en la Inglaterra del siglo XVII, pero que de un tiempo a esta parte se ha ido recuperando en todo el mundo. Aquí, por ejemplo, en España, pues comienza con mucha fuerza en Bilbao, que siempre ha sido un territorio muy fructífero en todo lo referente a lo que podríamos denominar el tema del pensamiento crítico del escepticismo. Pues por ahí están Félix Ares de Blas, está Luis Alfonso Gómez Domínguez, pues cerca está Javier Armentia, Barcelona, Madrid, y la cuarta ciudad fue La Laguna. Entonces, creo que fue el 11 de febrero de 2011, tuvo lugar la primera conferencia de escépticos en el Pub, se llevó a cabo en el Café 7 de La Laguna y estuvo a cargo de Ricardo Borges Purado. Al principio se hacía con carácter aperiódico y intentamos moverlo con varios pubs, incluso moverlo dentro de municipios, pero al final convertimos el Café 7 en nuestro centro neurálgico hasta el año pasado, donde determinadas circunstancias motivaron la mudanza al Pub Sócrates. Pero desde entonces, pues han sido con estas 85 conferencias
La mayor parte presenciales, algunas virtuales, algunos han repetido. Carlos ha estado varias veces. Carlos tiene pendiente una conferencia de escépticos en el pub, pero en vivo y en directo. Y yo tengo el compromiso de que sea la primera que hagamos cuando volvamos a una normalidad menos anormal. Y por último, pues está la idea de que hemos conseguido una cadencia que coincide con el año académico, es decir, las últimas temporadas tienen una media de 9 o 10 conferencias. Empezamos en septiembre-octubre, acabamos en mayo-junio. Y además, las más recientes no solamente se han hecho telemáticamente por circunstancias que ustedes pueden imaginar o dar por hecho, sino que también se han grabado, primero en audio, ahora también en vídeo, y están teniendo una segunda vida. Con lo cual, eso permite que el papel de la divulgación de escépticos en el pub en Tenerife tenga continuidad. La imagen alusiva es la imagen que ustedes pueden ver, que es esta de Darwin y el chimpancé. ¿Se ve bien? ¿La ven? Solo se ve el cartel. Vale, ¿se ve el cartel? Y a la izquierda, sí, perfecto. Mira, esto fue una imagen que diseñó un ilustrador de Tenerife que se llama Juan Ignacio Rodríguez de León, que también fue ponente de un Escépticos en el pub en Tenerife hace unos años y que lo ha cedido gratuitamente porque lo ha permitido su publicación bajo licencia Creative Commons y se utiliza en varios escépticos en el pub en el resto del país. Y con esto se ha convertido en nuestra imagen más emblemática. Pues esto ya es un símbolo de unas charlas que han alcanzado 85 ediciones. Yo no sé tú, Carlos, pero yo no conozco muchos eventos que hayan llegado a un número tan elevado de ediciones. A lo mejor los Oscar o algo así, y eso que se celebran todos los años, tienen un número equivalente, pero alcanzar un número de estas características no es muy habitual. No, desde luego. Yo creo que no, y además ha pasado un poco lo mismo que con el curso de Ciencia y Pseudociencia, ¿no? La cantidad de temas muy diversos, no estrictamente los que tocamos en el curso, sino muchísimos más, y la verdad que no es por nada, pero hay que agradecértelo sobre todo a ti, ¿no? Yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Bueno, evidentemente son muchas personas que han contribuido, pero desde luego tú has tenido un peso muy importante, ¿no? También destacar quizás, antes lo iba a comentar, un escéptico en el pub que surgió a partir de que también el Aula Cultural de Divulgación Científica hemos hecho investigación de campo paranormal. Concretamente, no sé si lo saben los que nos están oyendo, sé que algunas personas sí, nos decidimos a ir al Palacio Lercaro cuando estaba de moda las apariciones del fantasma de Catalina, donde salían todos los, incluso en los noticiarios normales y corrientes, ¿no? Y por supuesto Iker Jiménez en su momento le dio mucho bombo, ¿no? Prácticamente parecía asegurado que efectivamente la casa estaba embrujada, el Palacio Lercaro en La Laguna, ¿no? Y allí nos fuimos 4 personas del Aula Cultural de Divulgación Científica, Luis Capote, que está aquí presente, José María Riol, 5, perdón, César Esteban y Ricardo Campo y yo mismo, ¿no? Y bueno, fuimos con la mente abierta, ¿no? Y evidentemente nos divertimos mucho, ¿no? Hablamos con los seguristas, vimos que había un segurista que creía, ¿no? La persona que trabajaba allí decía que efectivamente creía y que había cosas que ocurrían, y siempre otra persona más escéptica. Cuando hubo el cambio del personal, pues resulta que decía que no, que él que lo que oía son los ruidos normales y corrientes en una casa antigua, ¿no? Bueno, fue muy divertido, hicimos psicofonías, a ver si se grababa algo, conseguimos explicar muchos de los efectos desde el punto de vista científico y naturalista que se encontraban con los cambios de temperatura, ¿no? O aquella cara que aparecía en la cocina y que, vamos, no era más que una pareidolia, ¿no? Un fenómeno perceptivo en el cual, pues nosotros, nuestro cerebro está empeñado siempre en encontrar estímulos con significado, incluso donde no los hay, ¿no? Con lo cual fue muy divertido y bueno, y los 4 además fuimos con nuestras camisas, ¿no? Hicimos unas camisas con el símbolo de los cazafantasmas y lo presentamos en el Escéptico en el pub, ¿no? Y fue muy divertido, ¿no? Así es, no sé si se ve, no sé si se me ve, pero yo tengo mi sudadera del Lercaro Ghostbuster Team. No sé si se ve bien. Súbete un poco. A ver. Tendrías que alejar algo. A ver, no sé, tengo la pared detrás, pero bueno, voy a ver si se
puede, a ver qué tal. Ahí, perfecto. Y bueno, fue bueno, un poco por contar alguna anécdota concreta, ¿no? De una charla de Escépticos del Pub que la recuerdo con mucho cariño porque fue muy divertida, ¿no? Sí, y además eso generó luego varias reacciones, porque también es cierto que en muchos aspectos, no solamente lo que se ha hecho aquí a lo largo de los años, sino que yo creo que podemos no jactarnos, pero sí decir que nosotros fuimos pioneros en muchos aspectos. Es decir, la fórmula ciencia y pseudociencias que se acuñó aquí, pues ahora etiqueta muchas iniciativas de naturaleza divulgativa. Pero también, por ejemplo, eso generó interés entre el estudiantado del grado en periodismo para hacer determinado tipo de reportajes, y recuerdo que en ese aspecto de dar voz a ambas partes, la respuesta que nos llegó desde el otro lado era como que no habíamos seguido el método científico inherente a las investigaciones paranormales, lo cual no dejaba de ser un tanto cachondo, teniendo en cuenta de la procedencia en particular. Pero recuerdo que esa fue un ámbito muy, muy divertido, que también yo creo que ejemplifica como ciertas cosas que nos mueven a soñar o imaginar se resisten con mucho a morir, porque la verdad es que aquí hay una serie de mitos que tienen un carácter recurrente y que siempre va a haber alguien que querrá darle cierto marchamo de verosimilitud. Tú hablas de la niña de la curva, pero aquí tenemos a la niña de la espera, por ejemplo, el Barranco Badajoz, también el ovni de la Tejita, el Palacio del Ercaro y el fantasma de Catalina. ¿Qué más cosas se podrían? Y por supuesto el presunto origen precolombino de ciertas construcciones que se promocionan como parque etnográfico, y son cosas que por diversos motivos se resisten a morir. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y además yo creo que también habría que añadir que a pesar de esta resistencia, nosotros siempre hemos estado ahí, ¿no? Y nos hemos tenido lo hemos vivido, ¿no? Enfrentarnos de forma recurrente a temas que ya parecían abandonados y además absolutamente explicados desde un punto de vista racional, ¿no? En este sentido, también me gustaría destacar algo que tú nombraste ante la actividad periodística que durante un tiempo fue enorme, ¿no? Que tuvimos el Aula Cultural de Divulgación Científica. Y me gustaría, antes hablábamos de los debates en la tele, ¿no? En la tele fuimos mucho en un momento determinado a distintas televisiones locales, la autonómica, etcétera, ¿no? Y siguiendo un poco para que no se me olvide, con otras actividades, pues los artículos que hemos escrito en la propia revista El Escéptico, ¿no? Que es la revista oficial de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Y también me gustaría destacar otros ámbitos, como por ejemplo los artículos que distintas personas pues, hemos publicado en revistas como muy interesantes, es decir, que digamos nuestra influencia ha pasado las fronteras canarias, ¿no? Y ha tenido impacto en la península, ¿no? Tenemos artículos muy interesantes en revistas como Cubo, como CNR, Tiempo, en periódicos nacionales como El País, ABC, El Mundo, lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Es decir, yo creo que también habría que destacar el impacto que hemos tenido fuera, ¿no? Y antes tú decías que con el curso de Ciencia y Pseudociencia nos hemos hecho un cierto nombre dentro del mundo escéptico, del análisis de la pseudociencia en Canarias, pero yo diría que en España, ¿no? Y bueno, esto ha sido gracias pues a todo esto, ¿no? A todo este esfuerzo que estamos intentando resumir hoy. Esperamos no cansar a las personas que nos oyen. No, es que además yo creo que en muchos aspectos, muchas de las cosas que se pueden ver en la actualidad que están relacionadas con la divulgación y la comunicación de la ciencia, pues arrancan con nosotros. Por ejemplo, hoy día Verónica Martín es uno de los nombres en materia de periodismo relacionado con las noticias científicas. Pues Verónica veló sus primeras armas en ese sentido, haciendo crónica de toda una edición de Ciencias y Pseudociencias con entrevistas a cada uno de los ponentes, lo cual implicaba una presencia prácticamente durante 2 meses, estar constantemente en una página, el periódico, con entrevistas y estar ahí. El propio programa Doble Hélice que lleva Juanjo Martín, pues
tiene su precedente en Autopista a la Ciencia a la hora de ACDC, que es un programa de radio que se hizo precisamente en Radio Campus, en el cual durante 3 temporadas se llevó a cabo una labor también equivalente de divulgación del conocimiento, de lucha contra las pseudociencias, y en la cual pues también hubo presencia de mucha gente en el ámbito del aula de divulgación, de la gente de ciencia y pseudociencia, porque al final había una, no diré que un solapamiento, pero sí una superposición de funciones entre aula cultural de divulgación científica, ciencia y pseudociencia, más adelante escépticos en el PAU, porque al final éramos un poco todo lo mismo. Cierto, cierto. Y bueno, y yo no sé si ya deberíamos no cansar más a las personas que nos oyen, pero bueno, tenía yo también aquí algunas notillas sobre, antes hablamos del libro Ciencia y Pseudociencia, ¿no? Pero también hay una colección de libros que ha tenido bastante impacto, que es la colección Vallatimo, que en su momento comenzó a dirigir Javier Armentia, el director del Planetario de Pamplona. Han salido, si no he contado mal, hasta el momento 30 títulos, pero dentro de esos 30 títulos hay varios, incluso desde que estamos allí desde el principio, de personas que hemos sido o somos o han estado relacionados con el aula, o directamente pues personas integrantes del aula cultural de divulgación científica, ¿no? Pues ahora mismo me viene a la cabeza los ovnis, por ejemplo, Vallatimo, el psicoanálisis Vallatimo, los libros de autoayuda o el que escribí la persona el que escribió la persona que les habla de la parapsicología Vallatimo, ¿no? Por tanto, bueno, creo que antes comentaba esa influencia que hemos tenido más allá de Canarias y que también es patente pues, en estos libros, en estos formatos más duraderos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, porque la colección Vallatimo sigue estando presente. De hecho, la Etoli fue uno de los colaboradores en las primeras ediciones de Escépticos en el PAB en Tenerife y los libros se siguen editando, hay ediciones de carácter digital, se pueden conseguir. La verdad que la Etoli ha hecho una labor encomiable en materia de recuperación de clásicos, en divulgación de la ciencia y lucha contra la pseudociencia. Es cierto que con la ampliación del catálogo pues, se ha ido dando entrada a temas de lo más variado, pero el hecho de que en las primeras entregas hubiera una representación, porque creo que el de Ricardo era el segundo, el tuyo me parece que era el quinto o el sexto. Si la colección sale en 2006, el libro de Ricardo sale en 2006, el tuyo sale en 2007, el de Carlos Santamaría Moreno y Ascensión Fumero sobre el psicoanálisis sale en 2008, como muy tarde. Y luego un poquito más adelante, por ejemplo, el de Parque Delgado Reyes, que también es miembro del aula, que también va a participar en Ciencias y Pseudociencias y que además él lo que hizo fue autofinanciárselo por un sistema de micromecenazgo, lo cual también es algo digno de encomio. Pero eso, digamos, esta es su vida. Y vamos a hablar del futuro inmediato porque, aparte de que va a seguir habiendo escépticos en el PAB, aparte de que vamos a tener ciencia y pseudociencia, pues Carlos, está el tema de abrir el aula más público, a sangre nueva y a seguir impulsando porque, como decía aquello, compañero, esto no es aquello de compañero, tú eres como era necesario, nosotros somos contingentes, todos somos contingentes y lo importante es que esto, como el circo, el espectáculo continúe con independencia de quién esté en la pista. Sí, yo creo que para ir terminando, ese mensaje que acabas de dar es fundamental, ¿no? Nuestra idea es que entre savia nueva, que entre gente nueva. Estamos ultimando, ¿no?, los detalles para la entrada de esos nuevos miembros, no será nada complicado. Nuevos miembros que tienen que ser de la Universidad de La Laguna, ¿no? Y todas aquellas personas que quieran, que crean que pueden aportar algo, tanto a la divulgación científica como al análisis crítico de las pseudociencias, pues van a ser bienvenidas, ¿no? Hay actividades que hicimos también en su momento con cierta intensidad y que no hemos nombrado y que creo que deberíamos retomar en esta nueva etapa, ¿no? Por lo menos Luis y yo tenemos esa ilusión, sobre todo cuando todo vuelva a ser presencial, ¿no? Cuando acabe esta etapa, que son las charlas, por ejemplo, los ciclos de charlas en colegios e institutos, ¿no? Que fue para mí especialmente gratificante, ¿no? Porque el adaptar todos estos temas
a personas pues, más jóvenes de lo habitual, pues creo que es también un lugar en el que cumplir estos objetivos nuestros de divulgar tanto la ciencia como el pensamiento crítico, ¿no? Por tanto, pues eso, yo creo que hay que animar a todas aquellas personas que quieran formar parte de este nuestro proyecto renovado, ¿no? Y con nuevas ilusiones. Y bueno, y por mi parte yo creo que ya casi no sé, Luis, si tú quieres añadir algo más, yo voy acabando y les doy las gracias a todos por habernos escuchado, ¿no? Ha sido un poco de autobombo, ¿no? Decir, bueno, pues todas las cosas que hemos hecho, pero bueno, creo que en algún momento teníamos que hacerlo, y sobre todo al comienzo de esta nueva etapa, porque son muchas las personas que se han dejado tiempo, esfuerzo, ilusiones, etcétera, en estos proyectos. Y bueno, y algún momento pues había que hacer una pequeña historia de todo esto, y este era el objetivo. Así que por mi parte yo me despido, le doy, bueno, por supuesto si no hay más palabras, ¿no? Samuel, Alejandro, no sé, los que no han hablado, si quieren preguntar o comentar algo. Y No, es muy interesante, la verdad. A ver, perdona que no te... A ver... Que ha estado la charla muy interesante, la verdad. Ah, vale, gracias, ahora sí te oí, Samuel. Vale, pues muchas gracias, Samuel. Y bueno, y la idea es esa, ¿no? Repito, por mi parte, animarles y darle las gracias por haber estado un viernes a estas horas con nosotros. Así que hasta siempre y hasta pronto. Mira, hay una palabra pedida. Les comento que lo que estamos viendo es el anuncio de Ciencia Pseudociencia 2021. La matrícula se abre el 8 de febrero. Es un curso que recupera, pero bajo una nueva dinámica. Es un curso de 20 horas, pero adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior y con charlas nuevas, pero con ponentes del curso, militancia del aula de divulgación científica, gente externa. Hemos intentado combinar los temas de interés con los grandes clásicos y que será en el mes de mayo, porque en mayo fue el primer curso de Ciencia y Pseudociencia del año 2001. Les seguiremos informando y si tienen más interés pues pueden localizarlos en esta dirección que les voy a poner y esperamos verles en esta y en sucesivas iniciativas porque, como ha dicho Carlos, queremos recuperar formatos, queremos seguir adelante. Y antes de darle la palabra a Raimundo, cuando tú decías, Carlos, hemos dejado esfuerzos, hemos dejado ilusiones, pues no he podido evitar acordarme de una de estas historias, pues de un compañero nuestro que ya no está entre nosotros, que es Javier Corso Varillas, que también fue una persona que se destacó por su compromiso y que prácticamente, no diré que en solitario, pero sí se alzó en franca minoría contra una situación que llegaba puertas adentro de nuestra propia casa, que era el famoso caso de Meléndez. Entonces, cuando tú has planteado todo el tema del esfuerzo, pues me he acordado de él. Raimundo, ¿qué nos quieres contar? Hola, pues nada, pues el comentario desde el punto de vista de una persona externa que ha disfrutado de vuestras charlas. Me acuerdo mucho de la charla de Teresa y sobre todo de Riol. Riol me contó a mí que tuvo los problemas que genera el ir en contra de la pseudociencia, que le generó mucho conflicto. Me acuerdo cuando terminamos una de las charlas de escéptico, yo la acompañé prácticamente hasta su casa y me comentó los problemas que le generaba a él y a vosotros ir contra ruedas de molino, contra lo políticamente correcto, que es ser buenistas con las ciencias mágicas. Y aparte me gustaba mucho también que el tema primero era ciencia y después pseudociencia, claro. La verdad es que yo, aunque sean charlas repetidas, yo me acuerdo que he visto hasta 3 y 4 repetidas, incluso la he visto, me gustó mucho la charla de los cazafantasmas, porque curiosamente en aquel momento yo estaba de vigilante de seguridad en el Museo de Historia, y yo por las noches pues, me ponía por allí, y yo, aquí fantasmas no hay, pero vamos a ver qué es lo que genera las cosas, ¿no? El crujido de las maderas, la noche, la tendencia, como dice Carlos, ¿cómo se llama esto? Al autoengaño, que en el cerebro nos engañan. Yo creo que Carlos fue el que daba una de las charlas del tema de las ilusiones ópticas y auditivas. O sea que yo la verdad es que... antes que me olvide, que en Río había una charla que esta no se graba, que era la charla de la propaganda. Me hacía mucha gracia cuando él le daba leña al uso de la propaganda para engañar. Me acuerdo de aquel champú tapeonse con siripitón, y el siripitón no existe. Creo que he hablado bastante.
y os dejo a vosotros la contestación. No, pues Raimundo, nada, darte las gracias a ti porque como ya Luis dijo, siempre nos has estado acompañando, ¿no? Y sí, tienes razón, me acuerdo lo de la publicidad, ¿no? Porque mira que se dicen cosas pseudocientíficas en la publicidad, ¿no? Y sí, fue una charla también muy, muy divertida, muy entretenida, porque además Riol no se cortaba y nombraba las marcas que decían directamente burradas en los anuncios, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias, Raimundo, por tu comentario. Gracias, Raimundo. Pues, Carlos, si te parece bien y si les parece a ustedes bien, si nadie tiene ninguna palabra más pedida, cerramos esta edición tan particular de Escépticos en el Pub en Tenerife, emplazándoles para el próximo mes de febrero con Beatriz Villabenito, la inspiradora o la impulsora de Escépticos en el Pub en Tenerife. Y también en febrero, abriéndose la matrícula, les pedimos que se inscriban en Ciencias y Pseudociencias 2021. Nuestra intención por lo menos es cubrir otros 14 ediciones y las que vengan, y más estar al tanto y seguir al tanto porque estamos presentes en las redes sociales. Carlos lo está, es muy activo, yo también lo estoy, no soy tan activo, pero que les tendremos siempre al tanto para que ustedes participen y seguir, digamos, en esta batalla constante, en esta lucha eterna, que es la de la divulgación y la lucha contra las supercherías. Pues con esto cerramos y les recordamos que podrán volver a escuchar esto en YouTube y en iVoox en los canales de Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Hasta entonces, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.